lo que es la coagulación. Tenemos métodos manuales. Hoy en día estos métodos manuales casi ya no los usamos por la poca, llamemos, reproducibilidad que tiene, ¿no? El personal tiene que estar bien entrenado, tienen que tener buenos equipos, las pipetas calibradas, los reactivos bien conservados. Entonces hay mucha variabilidad. Por eso es de que para este coeficiente de variabilidad hay una serie de recomendaciones en todo lo que es coagulación. Tan es así que van a ver ustedes de que hay pocos establecimientos de salud que hacen todos los factores de coagulación. No lo hacen todos los hospitales. La mayoría hacen lo más frecuente, ¿no? Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, tiempo de trombina. ¿Cuántos hacen dosaje de factor octavo, antitrombina 3, factor 5 Leiden? Muy pocos, vamos a ver, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que tener, llamémosle, errores mínimos en la cuenta plaquetaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están diseñados los equipos automatizados para poder ayudarnos, pero estos tienen parámetros que cuando la prueba tiene una cuenta o muy alta o muy baja, van a salir unos signos de alarma. Y cuando salen estos signos de alarma, uno necesariamente tiene que revisar el equipo respecto a su calibración, a sus controles, ¿no? Tiene que revisar la toma de muestra y varios parámetros más. Incluso cuando la cuenta, por ejemplo, es baja, se recomienda hacerla manualmente, porque los equipos están con un valor de referencia. Y ese valor de referencia a veces nos va a dar una información no tan certera. Igualmente va a tenerse que tener en cuenta el tamaño de la plaqueta, ¿no? Entonces, por eso es de que nosotros hacíamos alusión al método manual, porque es el que va a verificar si el equipo nos está dando una respuesta correcta o no. Por eso que los trastornos de función plaquetaria que son adquiridos en los establecimientos, ya sea en hospitalización, porque va a haber problemas a veces con pacientes con padecimientos renales, hepáticos, trastornos mieloproliferativos, ¿no? En los problemas de mieloma múltiple y otras displasias de células plasmáticas, en los síndromes mielodisplásicos, en uremia, trastornos autoinmunes o asociados a drogas o medicación. Entonces, lo primero que aconsejamos es evaluar el número y evaluar la forma de las plaquetas. Y eso es importante para poder tener un primer nivel de decisión. Seguidamente, nosotros vamos a tener que observar el frotis de la sangre periférica, porque en algunas circunstancias con la toma de muestras, no se olviden que cuando nosotros iniciamos, al tomar la muestra y ingresar a un vaso sanguíneo, ni bien estamos punzando la piel, la vena, los capilares, empiezan a producirse una serie de sustancias, los plasminógenos, etcétera, y se inicia lo que nosotros vamos a conocer como una cascada de la coagulación. Entonces, puede producirse una coágulos y al momento que vamos a ver la cuenta, estos coágulos han atrapado a las plaquetas y podemos ver una pseudotrombocitopenia. Entonces, ahí tenemos que ver la parte que corresponde a las aglutininas plaquetarias, proteínas anormales, diálisis, plaquetas gigantes, satelitismo plaquetario, lipemia, ¿no? Muchas veces el paciente ha comido o su alimentación es muy grasa o no metaboliza bien la parte de los lípidos, o también el tipo de anticoagulante que utilizamos. Este es un anticoagulante, el EDTA o etilendiamino tetracético, y problemas de agregación plaquetaria. Me faltó una ahí. Respecto al examen
también tenemos que observar si es que hay conjuntamente hay microesferocitos, o hay fragmentación de células leucémicas, o hay algunos cuerpos de Pappenheimer que vamos a ver en el frotis sanguíneo. El tiempo de sangría es una prueba de laboratorio que nos va a dar mucha información. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las petequias, nos referimos a las plaquetas, decimos, nos interesa su número, nos interesa su tamaño, ¿no? Pero, ¿cómo puedo yo saber la función plaquetaria? Entonces, una de las funciones de las plaquetas es en relación a conocer la agregación plaquetaria, la adhesividad plaquetaria, ¿no? Y una de las pruebas más usadas es el tiempo de sangría. Y en el tiempo de sangría tenemos dos métodos. El método de Duque, en el que se hace en el lóbulo de la oreja, y el método de Ivy, que se hace en el antebrazo con unos dispositivos descartables. Vamos a verlo un poco en detenimiento para que puedan tener un poco de cultura médica. Este tiempo de sangría es usado para el estudio de sangrado no estudiado. La duración del sangrado de una punción controlada evalúa los componentes de adhesión y agregación plaquetaria. También está prolongado en enfermedades vasculares como escorbuto o vasculitis. Este método o tiempo de sangría fue descrito por Duque en 1912, que es que le decimos que se hace en el lóbulo de la oreja, y por Ivy en 1941, que hace una variante de la medición del tiempo de sangría con un dispositivo descartable que se hace en el antebrazo, en la cara interna donde la piel es más delgada. Entonces, tenemos también nosotros variables que van a afectar el tiempo de sangría, la presión intracapilar, el espesor cutáneo en el sitio de la punción. Va a haber muchas veces, digamos, una elección dónde hacer la punción, el tamaño del corte, la profundidad del corte. Tan es así que hoy en día ya empleamos unas lancetas para que el tamaño sea homogéneo y la profundidad también sea homogénea. Porque antes lo hacíamos con las agujas o con unas lancetas a pulso. En cambio, ahora hay unos dispositivos que son unas lancetas que eso nos permite estandarizar para poder tener valores de referencia. No sé si hay una pregunta hasta acá, por favor. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos continuando y vemos que en el tiempo de sangría podemos tener procedimientos. Este procedimiento, ustedes probablemente lo han observado cuando han ido al laboratorio o lo están observando, es generalmente en el lóbulo de la oreja. Pero yo les hablaba del tiempo de sangría de Ivy, que es un poco más exacto. Casi no se hace con fines de investigación, pero es importante que lo conozcan. Entonces, nosotros tenemos el manguito del esfingomanómetro, que es el tensiómetro, se coloca una tensión de 40 milímetros de mercurio, se prepara el antebrazo cerca del pliegue antecubital, se evitan los vasos sanguíneos, cicatrices, erupciones, pelos. No nos olvidemos que hay muchos de nosotros que hoy en día nos hacemos tatuajes y puede ser esto un factor limitante para esta prueba. Y hay para hacer la prueba se hace un corte, o sea, una herida estándar de 5 milímetros de largo por 1 milímetro de profundidad, ¿no? Con estas lancetas de tipo descartable. Tenemos que tener un cronómetro para controlar el tiempo y cada vez que hemos hecho el corte, ¿no? Y vemos que va saliendo sangre, entonces la vamos secando con el papel filtro y una vez que deja de salir sangre, interrumpimos el cronómetro y vemos el tiempo. En el tiempo de Ivy, no en el de Duque, este es el tiempo de Ivy, que lo describe en 1941, vemos que el valor es de 2 a 9 minutos.
Mientras que en el de Duque ustedes van a ver de que generalmente depende de los establecimientos, cómo lo hayan podido homogenizar, dependiendo del tipo de lancetas, puede ser hasta 3 minutos y medio o 5 minutos en casos extremos. Eso es en el método de Duque. En el de IBI es de 2 a 9 minutos. Puede haber una prolongación del tiempo de sangría cuando hay una baja de plaquetas, una trombocitopenia, cuando hay una hipofibrinogenia, cuando hay trastornos de la función plaquetaria, cuando hay trastornos vasculares, o también cuando hay el uso de algunas medicinas como la aspirina, ¿no? Que se usa como un antiagregante plaquetario, por ejemplo. Entonces, tenemos que conocer todo esto para poder interpretar las pruebas de laboratorio. ¿Y cuál es la utilidad que nos va a dar este tiempo de sangría? Y ahí vemos que predice el sangrado en pacientes individuales, pero ojo, también no hay una correlación en el tiempo de sangría prequirúrgico y requerimientos de transfusión o sangrados intraoperatorios. No hay una correlación en el tiempo entre el tiempo de sangría y el sangrado visceral. Y la descontinuación del tiempo de sangría en un centro médico no tuvo impacto en los efectos adversos, ¿no? Entonces, hay dos pruebas que están hoy en día bastante sujetas, digamos, a una tradición en las prácticas, que es el tiempo de coagulación y el tiempo de sangría. Ya algunas instituciones no hacen tiempo de coagulación, por ejemplo, manual, ¿no? Como venimos describiendo. Pero el tiempo de sangría todavía se sigue usando básicamente para valorar las plaquetas y también para valorar lo que llamamos la pared vascular. O sea, el tiempo de sangría no solamente nos va a valorar la función plaquetaria, sino también la, digamos, función de la pared vascular. Entonces, acá tenemos pues algunas recomendaciones del Colegio Americano de Patólogos, de la Sociedad Académica de los Patólogos Clínicos. Entonces dice que el tiempo de sangría no es efectivo como un test de screening y el tiempo de sangría normal no excluye un desorden sangrante. Pacientes con historia de sangrado personal o familiar que sugiere un trastorno plaquetario deberían ser evaluados para otras alteraciones con otros estudios, con otros métodos. Por eso nosotros mencionamos que un método de laboratorio complementa otro método. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Igualmente, vamos a tener la otra función de las plaquetas, que es la de agregar. Entonces, tenemos cómo conocer la agregometría plaquetaria. Y este agregómetro, que es un instrumento diseñado para medir la agregación plaquetaria en una muestra de sangre que se obtiene con citrato de sodio al 3,2%, ¿no? Entonces, eso lo vamos a reconocer porque vamos a ver en el laboratorio que tenemos unos tubos de colecta de sangre con una tapa de color celeste. Esta muestra se conserva a medio ambiente, 20 a 24 grados centígrados, debe reposar 30 minutos antes de su procesamiento. Las muestras deben procesarse antes de las 3 horas de haber sido colectada. O sea, yo tengo, una vez que he tomado la muestra, tengo 3 horas para procesarla. No puedo hacerla al día siguiente, ni dejarla para el turno, la tomé en la mañana para el turno de la tarde. O la tomo en la tarde y le digo que lo haga el turno de la noche. No. La muestra se procesa en cubetas y a una temperatura de 37 grados. Entonces, generalmente para la agrometría plaquetaria se calibra el equipo, se añade el agonista, que es un agente agregante, y es un proceso controlado, ¿no? Con un tiempo, y dura de 6 a 10 minutos. Entonces, tenemos lo que se llama una agregación primaria, ¿no? Y una agregación secundaria.
Entonces, acá tenemos algunos agonistas para que ustedes lo puedan conocer, ¿no? La trombina, el ADP, adrenalina, colágeno, ácido araquidónico, la ristocetina, que vamos a verla más adelante, que es muy usada, ¿no? Y usamos otros más. Entonces, vamos a tener la utilidad generalmente con el ácido araquidónico, con el colágeno y el ADP, y con la enfermedad, bueno, y con la ristocetina. O sea, los agonistas que vimos que estaban acá y acá, que ve el porcentaje de tramitancia, ¿no? Tenemos básicamente lo que estamos usando es el ácido araquidónico, colágeno, el ADP y la ristocetina. La utilidad es ver deficiencias de la ciclooxigenasa, ¿no? Anomalías en la membrana, ¿no? De las plaquetas y en la enfermedad de von Willebrand. Entonces, cuando estudiamos la hemostasia, nosotros vamos a ir por dos caminos: las pruebas de despistaje o pruebas de tamiz o pruebas del sedazo o pruebas de descarte, y también tenemos pruebas especiales, ¿no? Pruebas que son bastante complejas. Entonces, tenemos cómo estudiar la formación del tapón plaquetario, el estudio de la estabilidad de la fibrina y el estudio de la actividad fibrinolítica. Mientras que también en las pruebas especiales podemos tener el estudio de la fibrinoformación, el estudio de los mecanismos de regulación de la coagulación sanguínea y el estudio de la activación de la coagulación. ¿Pueden interrumpir, por favor? Entonces, en la formación del tapón plaquetario, vamos a tener pues la importancia del recuento de plaquetas, el tiempo de sangría. El que estamos usando hoy en día generalmente es el de Duque. Yo he visto usar muy poco el de IBE, para serle franco. Eh, lo vi usar en el hospital donde yo realicé mi formación de especialidad, y de ahí no lo he visto usar en otro sitio. Y ya también ya no lo hacen en ese hospital. Dentro de lo que es la agregación plaquetaria, pues va a valorar la capacidad de respuesta de las plaquetas frente a estímulos fisiológicos que provocan su activación, como el colágeno, ADP, adrenalina, ristocetina y el ácido araquidonato de sodio. Y se mide la variación de la transmisión de la luz tras añadir el agregante. Y esto nos va a poder determinar el antígeno del factor von Willebrand. Nos mide la concentración total del factor von Willebrand en el plasma mediante inmunoelectroforesis. Puede haber un estudio de la composición también de este factor von Willebrand para investigar los polímeros, ¿no? Del von Willebrand 1, 2, 3 en plasma por contrainmunoelectroforesis, o también como una actividad del cofactor de la ristocetina. Se usan plaquetas normales como reactivo para cuantificar el factor von Willebrand en un plasma problema. Van a ver, o sea, tenemos pruebas tipo de sangría, agregación plaquetaria, ¿no? Y también tenemos otra prueba que se llama la retracción del coágulo. Esta prueba de retracción del coágulo, que puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Generalmente la estamos haciendo en forma cualitativa. Muy poco se realiza en forma cuantitativa. Es mejor, da mayor información, pero es más tedioso. Implica que el personal que procesa una retracción de coágulo cuantitativo esté pendiente de la prueba. Es muy demandante de tiempo. Y como no se usa reactivos, el costo se minimiza. Es lo que cuesta el tiempo del personal de salud que realiza la prueba.
entonces la mayor parte de establecimientos la ha dejado, ¿no? Pero la retracción del coágulo, ya sea cualitativa o cuantitativa, nos va a dar la información de evaluar la capacidad de retracción del coágulo. Se trabaja con sangre total, 2 a 5 mililitros, sin anticoagulantes, ¿no? Y en este caso se deja reposar 1 hora a 37 grados, ¿no? O a 3 horas a temperatura ambiente. Y el coágulo tiene que haberse formado y ustedes ven en el interior del tubo de prueba que se ha desprendido el coágulo de la pared del tubo de prueba y el suero está prácticamente como un sobrenadante, ¿no? Para hacerlo cuantitativo, al momento que se toma la muestra, se coloca un alambre, ¿no? De cobre, y después de este tiempo que está establecido acá, 1 hora a 37 grados o 3 horas a temperatura ambiente, se retira ese coágulo y el suero que queda se centrifuga y se mide como un hematocrito. Y de acuerdo al valor, uno dice si es normal o hay una alteración. Pero actualmente se hace en forma cualitativa. Y ustedes van a ver que les dicen retracción del coágulo a la hora, completa o incompleta. Algunos, cuando es incompleta, se van a las 2 horas. Y a las 2 horas también les informan completo o incompleto, ¿no? Y es parte de cómo saber la función plaquetaria. Muy bien. Entonces, cuando la retracción del coágulo es deficiente, puede haber alteraciones plaquetarias, ya sea cuantitativas o cualitativas. Por eso les decíamos, es importante conocer el número de plaquetas y cómo están funcionando las plaquetas. O también puede haber una hipofibrinogenemia, o sea que el fibrinógeno está bajo, o un déficit de factor 13 o una fibrinolisis, o también cuando hay algunas entidades como la policitemia vera. ¿Saben ustedes lo que es la policitemia vera, verdad? La policitemia vera es cuando están incrementadas las 3 células de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y cuando solo hablamos de policitemia es porque los glóbulos rojos son los que están incrementados. Acá hay una prueba interesante porque generalmente hablamos muchas veces de fragilidad capilar. ¿A qué llamamos fragilidad capilar? Y esto lo vemos sobre todo en las damas que hacen, eh, entre comillas, moretones o equimosis con mucha facilidad. Alguien la sujeta del brazo y ¿qué pasó? ¿Te golpeaste? No. Entonces, esta fragilidad capilar, entre comillas, no necesariamente es una prueba de laboratorio, es una prueba clínica, la hace el médico al momento que examina a su paciente. ¿Y cómo se hace? Ustedes saben tomar la presión arterial, entonces colocan el mango del esfingomanómetro, ¿no? Toman la presión arterial, por ejemplo, 120/80, suman 120 más 80 es 200. ¿Cuál es la media? 100. Entonces, durante 5 minutos mantienen insuflado el mango del esfingomanómetro y previamente tienen ustedes que haber visto que al momento que colocan el mango a la altura de 5 centímetros por encima de la flexura del codo, a nivel de la cara interna, si es que hay algunas petequias o si es que hay algún tipo de lesiones. Porque después de haber insuflado el manómetro y mantenerla por 5 minutos a la presión media, ustedes 1 centímetro por debajo de donde está el esfingomanómetro o el brazalete del esfingomanómetro,
en un centímetro cuadrado, tienen que ver si se han formado petequias. Hasta 5 petequias en un centímetro cuadrado es normal. Más de 5 petequias ya nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Y acá decimos, pues, resultado negativo, menos de 20, de 10 petequias, resultado dudoso de 10 a 20, positivo más de 20. Pero generalmente esto se ha perfeccionado sabiendo que eh, no teníamos acá en qué área. Entonces ahora lo hemos delimitado a un centímetro cuadrado. O ustedes en general pueden ver en todo el borde inferior de donde está el mango del esfingomanómetro si se han formado este número de plaquetas. Pero lo más práctico es fijándonos en la cara interna donde la piel es más delgada, en un centímetro cuadrado, ¿no? Porque fíjense, pueden aparecer solo en la cara anterior del antebrazo, en otras áreas del antebrazo, o si se tienden a confluir. Entonces, por eso es de que no se ha usado mucho. La prueba es positiva en las trombocitopenias, en la enfermedad de von Willebrand, en el escorbuto y sobre todo en las púrpuras de origen vascular. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor. Muy bien, ¿me van entendiendo o quieren que sea más explícito? Doctor, una consulta. ¿Cómo definimos la presión que le vamos a aplicar al paciente? Primero, en esta prueba de Lazo o de Rumpellier, me estás haciendo esa pregunta, ¿verdad? Sí, en la prueba de Lazo. Sí. Claro, tú le dices al paciente, vea, vamos a descartar si usted tiene una fragilidad capilar o el paciente se queja, me salen moretones con facilidad de la nada. O yo cruzo las piernas y se me hace un moretón. Entonces yo quiero saber si tengo fragilidad capilar. El mismo paciente a veces viene. Entonces le dices, vamos a tener una exploración clínica, vamos a realizar una prueba que se llama la prueba de Lazo, la prueba de Rumpellier. ¿Cómo se hace? Es como quien le toma la presión. Entonces, fíjese usted, yo voy a examinar primero el antebrazo, ¿no? El brazo, voy a colocar el mango del esfingomanómetro, si hay lesiones o no hay lesiones. Vea señor, vea señorita, vea señora, no hay lesiones en piel, ¿verdad? Entonces, le voy a colocar el mango del esfingomanómetro y le voy a medir la presión. Una vez que yo conozca la presión arterial que usted tiene, la voy a mantener a presión media por 5 minutos. ¿Podría usted presentar un poco de incomodidad o de dolor por el tiempo prolongado en que yo voy a mantener insuflado el mango del tensiómetro? Si usted no soporta ese tiempo, me lo hace conocer para desinsuflarlo y la prueba ya no se lleva a cabo, ya no sería válida. Usted tendría que poder soportar la presión del mango del esfingomanómetro por 5 minutos. Entonces, después de ese tiempo, se retira el mango del esfingomanómetro y te vas a la cara interna, que es donde la piel está más delgada. Y ahí seleccionas en un centímetro cuadrado y cuentas si hay petequias o no. Si en un centímetro cuadrado tú ves más de 5 petequias, es positivo. Ahora, de repente tú tratas de seleccionar y no encuentras petequias, entonces ves en todo el 5 centímetros por debajo del mango del esfingomanómetro si se han formado petequias en toda la circunferencia alrededor del brazo. Y ahí es donde tú vas a tener menos de 10 petequias, de 10 a 20 o más de 20. Y de acuerdo a eso, le puedes decir, tiene usted tendencia a una
fragilidad capilar. Vamos un poco más allá. No sé si me he dejado de interpretar. Sí, doctor. Mi duda va hacia el valor de la presión que vamos a aplicar. ¿Se calcula con la sistólica y la diastólica sumándolas y dividiendo entre dos? ¿O se hace el cálculo de la presión No, arterial media? presión media. Si yo Ahí. tengo 130, 130 más 70 es 200. Pero ponle que tenga pues 120 más 60 es 180. ¿Cuál es la presión? Yo suflo el mango del esfingomanómetro y lo mantengo en 90 milímetros, que es la presión media. Ah, ya. Si tú Está bien, tienes, doctor. si tú tienes 120 con 80, sumas 120 más 80 son 200. Entre 2, 100. Insuflas a 100 durante 5 minutos. Dicho sea de paso, el 15 de este mes han dado nuevos valores para la presión arterial, ¿verdad? En la sistólica se considera hasta 70, perdón, hasta 130, y en la diastólica hasta 80. Bueno, ese es otro tema. Entonces, respecto a la evaluación de los problemas respecto a la coagulación, nosotros vamos a tener un sistema extrínseco, un sistema intrínseco y una vía común. Para muchos les digo, vean ustedes imaginariamente una Y. Un brazo de la Y es la vía extrínseca, el otro brazo es la vía intrínseca y el otro brazo que los une es la vía común. ¿Ya? La vía extrínseca se mide con el tiempo de protrombina, la vía intrínseca con el tiempo parcial de tromboplastina. La vía común se mide con el tiempo de trombina y con el fibrinógeno. Va a haber en la vía extrínseca, muchos la llaman hepatodependientes, ¿ya? Por el uso de cumarínicos o la warfarina, mientras que la vía intrínseca, ¿no? Generalmente se va a alterar por la heparina. Hay varios tipos de heparina ahora. Y la vía común es, va a formar un huevo de fibrina o no, con una malla. Y sobre esa malla van a ir las plaquetas, el tapón plaquetario para poder sellar el vaso sanguíneo y evitar el sangrado. Entonces, tienen ustedes acá la vía intrínseca, la vía extrínseca. La vía intrínseca se mide con el tiempo de protrombina. Estos son los factores que van a estar implicados en la vía intrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina activado, ¿no? Y vemos que ahí empiezan con los factores 11, 11A, 9, 9A, factor octavo. Y en algunos casos acá se va a hacer lo que se denomina la prueba de mezcla, que si a mí se me altera el tiempo parcial de tromboplastina y yo le agrego un plasma normal a la prueba y corrige, el problema es por déficit de factores. Si no corrige, es por un problema de tipo inmunitario. Una vez de que se unen, llegan a la vía común y debe formarse con el fibrinógeno, con los monómeros de fibrina, el polímero de fibrina y la actividad de este factor 13, un coágulo de fibrina estable, ¿ya?
¿Cómo estudiamos nosotros el sistema hemostático? Generalmente lo vemos en 4 puntos. La pared vascular. ¿Cómo estudiamos la pared vascular? Parte de estudiar la pared vascular puede ser con esta prueba de Rumpen, con sangría, ¿no? En un momento de una intervención quirúrgica, una iatrogenia, se llevan un vaso sanguíneo, entonces, si no lo suturan, no van a parar el sangrado. Entonces, es importante conocer el estado de la pared vascular. Y hay una forma fácil de observar la pared vascular. ¿Alguno de ustedes sabe o no? Con un examen de fondo de ojo. Con un examen de fondo de ojo ustedes van a poder ver la arteria retiniana y ahí van a poderse dar cuenta de la representación del estado vascular. Si hay o no depósitos de lípidos al interior del vaso sanguíneo. Cuando ustedes ven un paciente, ven otro paciente y ahí indirectamente pueden conocer el estado de la pared vascular. Otra prueba es las plaquetas. Y hemos dicho el número de plaquetas, también el tamaño de las plaquetas y las pruebas de función plaquetaria. Tiempo de sangría, ¿no? Retracción de coágulo, la prueba de Lazo, la agregación plaquetaria, nos van a dar información de las plaquetas. Y también el frotis sanguíneo, porque cuando yo realizo un frotis sanguíneo en el borde de donde discurre la lámina extensora, ¿no? Las plaquetas se van a ir agregando. Si estas plaquetas no se agregan mientras yo hago el frotis sanguíneo, puedo tener un síndrome de Glassman, que es un problema de plaquetas. Pero tengo cómo estudiar la pared vascular, cómo estudiar las plaquetas, y ahora tengo cómo, ¿no? Si yo doy protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de trombina y o fibrinógeno, y están normales, probablemente los factores que intervienen van a decirnos que todo está normal, ¿verdad? Pero si uno de estos, ya sea el tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina, tiene alguna alteración, yo tengo que hacer un mejor análisis de la prueba. Primero, estar seguro que ha sido bien realizada, bien hecha, porque son pruebas bastante complejas, no por en el procesamiento, sino en la calidad de los reactivos. Y de acuerdo a esto, puedo solicitar un dosaje de factores, pero ya en forma más fina, en forma más precisa. No solicitar por solicitarlas porque es muy caro. Ya, es bien, bien caro, no se imaginan. Y una vez que ya conocemos la pared vascular, las plaquetas y los factores de coagulación, tenemos el sistema fibrinolítico. ¿Qué quiere decir? Si se forma el coágulo no puede estar permanentemente en la luz del vaso sanguíneo. Tiene que disolverse en algún momento y a eso llamamos el sistema fibrinolítico. Entonces, ustedes acá tienen un esquema de la coagulación en el que hay una injuria vascular, un subendotelio expuesto, hay una adhesión, liberación, agregación, tapón plaquetario, viene la coagulación, un tapón hemostático, la formación de fibrina, y una vez de que ya cumplió su cometido, viene la fibrinolisis o cómo resolverse que este coágulo ya no siga obstruyendo el flujo de sangre porque ya cumplió la cicatrización su cometido. Y el vaso continúa siendo
permeable. ¿Bien? Entonces, nosotros en hemostasia primaria podemos tener pues púrpuras vasculares congénitas adquiridas, alteraciones plaquetarias como son las trombocitopenias, y en la hemostasia secundaria podemos tener coagulopatías que pueden ser hereditarias y adquiridas. ¿Cuáles son estas coagulopatías hereditarias? Tenemos las hemofilias, la enfermedad de von Willebrand, factores de fase de contacto, factores de la vitamina K dependientes, alteraciones del factor 13, alteraciones del fibrinógeno, alteraciones de la fibrinolisis, ya sea que las estudiamos con los plasminógenos, ¿no? O el TPA o los inhibidores. Y en las adquiridas podemos tener un déficit de vitamina K, problemas de hepatopatías, por eso que muchas veces pedimos también como parte de evaluación del hígado el tiempo de protrombina porque produce el hígado ciertos factores hepatodependientes de la vía extrínseca, como les decía. También podemos tener lo que llamamos la coagulopatía vascular diseminada o la coagulopatía de consumo, si hay algún tipo de neoplasias o si hay algunos inhibidores espontáneos. En el laboratorio, nosotros lo estudiamos en la hemostasia primaria con un recuento de plaquetas, el frotis para poder saber el tamaño de las plaquetas. Hoy en día, el laboratorio cuenta con equipos automatizados en que el tamaño sale automáticamente, el tamaño de las plaquetas, ¿no? Tenemos el tiempo de sangría, el test de la agregación plaquetaria y el tiempo de retracción de coágulo. Entonces, cuando hablamos de las coagulopatías, podemos hablar ya del tiempo de protrombina, del tiempo de tromboplastina, del tiempo de trombina, del fibrinógeno, y podemos ver cómo con algunas enfermedades, como es la coagulopatía de consumo, puede comprometer el fibrinógeno o puede comprometer otras pruebas como el dímero D, y esto nos lleva a cuantificar los factores de la coagulación en forma individual. Como les vuelvo a repetir, a veces tenemos muchos nombrecitos, pero no es difícil. Yo he estado viendo de que ustedes pueden encontrar bastante información hoy en día, viendo incluso en YouTube lo que les explica respecto a las pruebas de coagulación. Y creo que eso les va a dar un complemento a esta clase. Llamamos nosotros pruebas de rutina al tiempo de protrombina. Antes, con el tiempo de protrombina, nosotros lo dábamos en segundos. Hoy en día, básicamente, lo que les interesa es el INR, que lo vamos a ver en detalle más adelante. El tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, dosaje de fibrinógeno y el recuento de plaquetaria. Usualmente cuando le dice, quiero un perfil de hemostasia, estas son las pruebas que les van a hacer. A veces no hay tiempo de trombina y les hacen fibrinógeno. Si les hacen los dos, mejor. ¿Ya? En pruebas especiales, prueba de mezcla o de corrección. ¿A qué nos referimos? Si a mí me sale este tiempo de tromboplastina parcial activado incrementado, entonces yo le agrego en cantidades iguales un plasma, entre comillas, normal. Entonces, al momento que yo tengo la muestra del plasma del paciente en el que me salió la tromboplastina parcial activada e incrementada, le agrego la misma plasma normal y sí corrige el tiempo de tromboplastina parcial activado. Quiere decir de que hay un déficit de factores de coagulación.
Si no corrige, el problema es inmunológico y tengo que seguir estudiando. Por eso, también como pruebas especiales se dice el dosaje de factores, tanto de la vía extrínseca o de la vía intrínseca. Entonces, cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, ¿no? Podemos dosar el factor 5, factor 10, ¿no? El 10A que está haciendo ahora de boga, factor 7. En la vía intrínseca, generalmente, el factor octavo, el factor von Willebrand, ¿no? Y eso nos va a dar a nosotros bastante información, ¿no? Incluso en algún momento podemos dosar también la antitrombina 3, etcétera, para poder ver cuál es el problema en sí. También, cuando hablamos de la formación de coágulos, tenemos un perfil trombótico, tenemos pruebas de rutina, como es el dímero D. Esto ustedes habrán visto que a veces es bastante usado en la clínica cuando sospechamos de que nuestro paciente pudiese o no hacer algún trombo por alguna circunstancia, paciente que está mucho tiempo en cama de cúbito dorsal y no le han vendado las piernas, o el paciente no tiene ejercicios, o no hay quien le haga soporte de terapia física, estos pacientes pueden presentar coágulos. Entonces, una de las pruebas que nos ayuda es el dímero D. O también cuando un paciente ingresa a una unidad de shock trauma porque perdió la conciencia y no sabemos qué podría haber pasado, un TIA, un accidente cerebrovascular, etcétera, ¿no? Y tenemos estas pruebas especiales conocidas como antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, el plasminógeno, para la fibrinolisis, el alfa-2 antiplasmina, factor 5 Leiden, la homocisteína, si queremos saber si en algún momento podemos nosotros tener una hipercoagulabilidad. Entonces, vamos por lo frecuente, vamos por lo que ustedes van a ver en el día a día, que es el tiempo de protrombina, cómo nos mide la vía extrínseca. Generalmente, estas muestras son obtenidas en un anticoagulante que se llama citrato de sodio y viene al 3.2%. Es importante porque el tubo tiene una tapa de color celeste y para poder yo mantener estos factores, el factor 7, el factor 10, el factor 2, el factor 5, ¿no? Necesito separarlo del componente celular dentro de la hora. Y si no lo voy a procesar de inmediato, tengo que congelar la muestra. Lo que no puedo hacer es congelar y descongelar mi muestra. Si la congelo hasta que no la procese, ya no debería descongelarla porque va a alterar, porque estos factores son factores lábiles, termolábiles. La temperatura los afecta, hace que pierdan actividad funcional. ¿Ya? Entonces, va a alterarse el tipo de protrombina cuando hay un déficit de vitamina K o cuando recibe nuestro paciente warfarínicos o comadínicos, ¿no? También puede alterarse, usualmente no es tan evidente, pero posee heparinas no a dosis terapéuticas. Cuando hay un déficit congénito de factores cualitativos o cuantitativos, ¿no? También cuando hay un déficit de factor 1 o hay lo que llamamos un inhibidor o un inhibidor específico de factores. Generalmente la expresión de resultados se daba en segundos, en porcentaje de actividad, y hoy en día se da en el INR. ¿Por qué el INR? ¿Qué es el INR? ¿No? El INR es el tiempo de normalización o el rango de normalización internacional del tiempo de protrombina, porque era muy difícil poder
comparar los resultados de un paciente que se hacía la prueba en un laboratorio y en otro laboratorio. Hoy en día habrán visto de que la globalización hace que uno pueda estar en un lado del continente y después en otro lado del continente. Y muchos de estos pacientes que viajan van de un lado a otro, incluso se dice que más de 10 horas sentado en un avión uno puede formar coágulos. Entonces, este tipo de pruebas nos permite comparar los resultados entre los laboratorios. Por eso que se expresa en INR, en el radio no de normalización internacional. Entonces, va a haber reactivos que deben tener lo que se llama en sus especificaciones técnicas un ISI. Cuanto este reactivo ha sido fabricado con el ISI, generalmente cuanto más se acerca a la unidad es de mejor calidad. ¿Ya? Hará pues en la década del 70, del 80, que empiezan estas pruebas a tomar bastante auge, sobre todo entre el 80, 90, ya en el Almenara, el doctor Yuen cruzaba 2, 3 veces por semana y pedía los cerebros. Y con los cerebros fabricaba sus reactivos para el tiempo de tromboplastina. Hasta que la modernidad ya llegó y los reactivos se hacen en la industria diagnóstica, en la farmadiagnóstica. Y se hacen generalmente con cerebro de conejo, ya no cerebro humano. Y por eso es que hay un factor ISI de fabricación que interviene en la determinación del INR, ¿no? Este ISI es el índice de sensibilidad internacional que compara el reactivo de trabajo con respecto a la tromboplastina referencial de la Organización Mundial de la Salud. Es como cuando yo les digo, ¿cómo puedes comparar tú un kilo en una balanza o en otra balanza? Entonces usas una pesa. El ISI es esa pesa que tiene un valor. Y en base a eso, uno puede normalizar con los reactivos el INR para decir si el paciente está bien anticoagulado o no está bien anticoagulado. Viene la otra prueba que es el tiempo de tromboplastina parcial activada. Esta prueba, no, como ya les dije, generalmente también se obtiene en estos tubos con citrato de sodio al 3.2% de tapas de color celeste y puede medir los factores 12, 11, 9 y octavo. ¿Ya? Se expresa en segundos. Y cuando se altera, ¿no? Le agregamos plasma normal y si corrige es porque hay déficit de factores implicados. Entonces, va a haber una sensibilidad de la vía intrínseca al factor noveno, al factor 11 y al factor 12. Una sensibilidad a la heparina, al anticoagulante lúpico, al factor octavo, por el tipo de su constitución y por el tipo de activador. Entonces, vamos a ver que tienen extracto de fosfolípidos, cerebro humano, cerebro de conejo, vegetales, granos de soya, y hay activadores que intervienen. ¿Y en qué casos va a estar prolongado el tiempo parcial de tromboplastina? En déficit congénito de factores, en el déficit de vitamina K, sobre todo en el recién nacido, ¿no? En las hepatopatías, en la iriudina, en las alteraciones por hipofibrinogenemia, cuando hay presencia de inhibidor lúpico, en la difibrinogenemia y cuando el hematocrito está muy alto, muy incrementado en el recién nacido, ¿no? Y va a estar acortado cuando hay una hipercoagulabilidad
o una extracción deficiente, no fue bien tomada la muestra de sangre, o cuando el paciente tiene baja concentración de hematocrito, o cuando se obtiene la muestra de sangre y ha ocurrido una hemólisis por alguna circunstancia. Y acá es lo que se llama la prueba de mezcla, ¿no? Que les decía en el tiempo parcial de tromboplastina. Corrige dosaje de factores, no corrige, hay que buscar qué inhibidores son los que está teniendo. Y acá vemos pues lo que es la vía intrínseca, la vía extrínseca, cómo nosotros vamos a valorar que ya conociendo estas dos vías, en la vía común vamos a tener la formación de la fibrina. Y podemos estudiarla con estas dos pruebas, el fibrinógeno y el tiempo de trombino. Entonces, nuevamente, para que vean ustedes los factores, etcétera, ¿no? Este es un diagrama que representa la conversión de fibrinógeno en fibrina en presencia de trombina, que le va a dar la estabilidad. Y la trombina también se obtiene en estos tubos con citrato de sodio al 3.2%, que son de tapa de color celeste. Va a estar prolongado cuando hay uso de heparina, cuando hay casos de disfibrinogenemia o hipofibrinogenia, en casos de irudina, heparinoide o hay un PDF alto. Tenemos el factor 13 también, ¿no? Vemos que hay distintos métodos. Y esto es lo que quería mostrarles para que vean ustedes acá el fibrinógeno, cómo se forma esta malla de fibrina, una malla estable. Sobre esta malla formada es que vienen las plaquetas y se forma el tapón hemostático. Entonces, también esto es más que nada parte del laboratorio, no vamos a tocarlo mucho. Y sí tenemos cómo hacer nosotros la determinación de los factores. Y eso es lo más importante. Podemos determinar el factor 12, 5, 7, décimo, el factor octavo, noveno, 11, factor 12, ¿no? Y vale la pena mencionar, porque van a tener ustedes una historia clínica de von Willebrand, en el que tenemos un factor octavo, cómo es que se mide, cómo se ve la actividad, etcétera, que ojalá podamos en algún momento invitarlos al laboratorio para que puedan ver cómo se realiza. Y acá viene lo más interesante, porque nosotros también podemos hacer el dosaje de el factor de von Willebrand, ¿no? Y esta, como se dice, varios múltiplos. Entonces, lo más frecuente es el tipo 1 y el tipo 2. Y en base a los hallazgos del laboratorio, el hematólogo lo puede clasificar qué tipo de problema tiene. ¿Y esto por qué? Porque va a depender la alternativa hoy en día, se producen, ¿no?, los factores de coagulación y se le puede dar, ya sea por industria genética o obtenidos de humanos, ya no se recomienda mucho de humanos, sino de ingeniería genética para que estos pacientes puedan tener una vida normal. Entonces, fíjense, en el diagnóstico del von Willebrand nos va a intervenir el tiempo de sangría, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina, que nos va a decir que está alterado, y acá ya podemos ver de que el problema es de la adhesividad plaquetaria. Entonces, generalmente vemos de que utilizamos en la determinación del von Willebrand, el antígeno de von Willebrand, con la ristocetina, ¿no?
y para determinar qué multímeros están teniendo este problema. Hoy en día todas estas pruebas están siendo reemplazadas por la biología molecular. Tiene un costo mayor, es más exacto y ya está empezando a desarrollarse este tipo de pruebas en Perú. Entonces acá, esta es una lámina que les va a interesar a ustedes porque son hallazgos de laboratorio en los tipos de von Willebrand, según el tipo que tenemos, 1, 2A, 2B, 2M, 2N, tipo 3, factor octavo, el antígeno de von Willebrand, ¿no? El antígeno de von Willebrand tratado con la ristocetina, el RIPA y patrones multiméricos en el plasma. Entonces, según estos hallazgos, nosotros podemos clasificar. Y tenemos pues acá el antígeno de von Willebrand con el ristocetina, con el CBA y los multímeros. Esto no estamos haciendo, los dos primeros estamos haciendo. Los dos últimos no lo estamos haciendo en Perú todavía. No sé si algún hospital lo está haciendo, yo hasta donde sé que los dos primeros sí, pero multímeros todavía. Tenemos también a veces problemas de trombosis. Generalmente, cuando un paciente inicia cuadro de trombosis, pensamos o diagnosticamos de una trombofilia o que el paciente tiene por ahí a descartar un cáncer. Entonces, va a haber pruebas que nos van a llevar a poder demostrar si el problema es de una trombofilia o qué es lo que puede estar pasando. Entonces tenemos distintas pruebas que podemos utilizar, como es los productos de degradación del fibrinógeno, que ya se han dejado de producir estos reactivos por su inestabilidad. Estamos más bien con el dímero D, ¿no? Con estos complejos TAT, con el fragmento 1 y 2 de la protrombina, y con algunas pruebas que detectan el riesgo trombótico. Sobre todo, por ejemplo, acá hay una prueba del anticuerpo anticardiolipina y tenemos anticuerpo anticardiolipina IgG, IgM, por ejemplo, que se ve mucho con estos problemas. Y estas pruebas especiales, antitrombina 3, proteína C, proteína S, ¿no? Factores, cofactores, etcétera, que nos van a ayudar a ver. Y hay también factores, como dicen, vean, de baja prevalencia. Fíjense, es larga la lista de problemas, pero no son muchas. Sí son manejadas por una especialidad. Probablemente esto ustedes lo van a ver más en detalle en la parte de hematología clínica, donde van a estudiar este tipo de problemas con mayor fineza, con mayor detalle, pero ya saben que nosotros en el laboratorio podemos tener una contribución para que puedan corroborar con su clínica cuál es el problema en sí de estos pacientitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le decíamos factores de baja prevalencia, aumento del PAI, de la disfibrilogenemia, cofactor 2 de la heparina, déficit de plasminógeno, ¿no? Y de alta prevalencia, mutación del factor 5 Leydin, mutación del gen de protrombina G2210, deficiencia de proteína C, de proteína S, de antitrombina 3, que esto sí se hace porque es más frecuente. En cambio, estos otros generalmente no se han implementado o se hacen de vez en cuando porque los reactivos son muy caros y los pacientes son escasos. Por ejemplo, acá tienen ustedes la antitrombina 3, ¿no? En la antitrombina 3 interviene la trombina, el factor 10A, 11A, 12A, 7A, el cofactor para la heparina. Y es importante, por ejemplo, para el diagnóstico de trombofilia o cuando uno da terapia contra la trombosis, para evaluar el riesgo trombótico y también para verificar el efecto de la heparina.
Y hay una interacción de la antitrombina 3 con los factores de la coagulación, como podrán ver. Entonces, actualmente tenemos cómo dosarla con un método cromogénico. Tenemos la proteína C, ¿no? Que también nos sirve para evaluar riesgos tromboembólicos. Y hay una prueba funcional para la proteína C, porque a veces se habla de una resistencia a esta proteína C. En sí, ya estamos terminando. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vemos pues que las pruebas de coagulación permiten evaluar el sistema hemostático en su conjunto, proporcionando información sobre la generación de trombina, la formación del coágulo, su estabilidad. Se utilizan en el diagnóstico de trastornos hemorrágicos y trombóticos. Los métodos utilizados como el coagulométrico, turbidimétrico y cromogénico son los más utilizados. Actualmente, por ejemplo, para aceptar un diagnóstico de hemofilia te piden que hagas este método cromogénico. La mayor parte de hospitales hacemos los métodos coagulométricos y turbidimétricos. Pocos hacemos los métodos cromogénicos. Son los más utilizados, se encuentran presentes en la mayoría de equipos automatizados para su aplicación de manera estandarizada y solucionar los tiempos por carga de trabajo tanto en la rutina como en la corrida de pruebas especiales. Entonces tenemos una metodología coagulométrica que está basada en la detección del tiempo de formación del coágulo. Se utilizan coagulómetros para medir la variación de la viscosidad del plasma citratado. Utiliza reactivos como tromboplastina, calcio, ¿no? Tiene algunas aplicaciones, ¿no? Y generalmente se va a aplicar en los tratamientos que damos a los pacientes, ya sea por vía oral o por vía subcutánea de heparina o los distintos tipos de heparina. O sea, medimos el tiempo de protrombina para los cumadínicos y el tiempo parcial de tromboplastina para las heparinas. Y el tiempo de trombina y fibrinógeno para ver la formación de la estabilidad del coágulo de fibrina. Este es un equipo, por ejemplo, automatizado que procesa simultáneamente las tres metodologías, con capacidad de procesar una gran cantidad de pruebas por unidad de tiempo. Hay un método que es el turbidimétrico, mide la turbidez generada por la formación del coágulo, la cual produce cambios en la tramitancia de luz. Utilizan espectrofotómetros para evaluar estos cambios producidos por la absorción de la luz de la muestra. Tiene la ventaja de ser un análisis dinámico y muy sensible a cambios en la estructura del coágulo. Se emplean en la cuantificación del dímero D, anticuerpos antifactor y proteína S y en pruebas de agregación plaquetaria. Esta es la que le decía la metodología cromogénica, que está basada en una reacción enzimática de los factores de coagulación con sustratos cromogénicos. Una reacción enzimática. Ofrece mayor precisión en la cuantificación de actividad específica de los factores, disminuyendo o eliminando interferencias en la reacción. Tiene aplicaciones en el diagnóstico de hemofilia, en la evaluación de inhibidores de factores relacionados y en el dosaje de las heparinas y otros anticoagulantes. Por ejemplo, en la proteína C, entre el anti-XA para heparinas de bajo peso molecular y no fraccionadas. Esto es importante porque a veces nos dicen, ¿hacen ustedes esta prueba anti-XA? Pero hay el anti-XA para un tipo de heparina o para otro tipo de heparina, ¿no? A veces también se da el tratamiento y hay que dosar el rivaroxaban, el dabigatran y el ensayo cromogénico del factor octavo. Estos son medicamentos que se dan a estos pacientes que tienen problemas con el factor octavo. Generalmente siempre hay un soporte de un software, ¿no? Y esto nos va a ayudar a ver la estabilidad de nuestros reactivos,
acá vemos pues, los coeficientes de variación, las desviaciones estándar, y esto nos ayuda a garantizar el proceso de la prueba. Siempre se trabaja controlando con curvas de reacción, con controles para poder ver si nuestro equipo está calibrado, si nuestros reactivos están reaccionando, funcionando bien, y es lo más importante. Y hay acá una comparación de los métodos, fíjense, respecto a la evaluación de la coagulación, tenemos métodos coagulométricos, métodos turbidimétricos y métodos cromogénicos. Muy bien, en conclusión, debemos seleccionar la prueba basada en el contexto clínico específico. Los avances tecnológicos están mejorando la precisión y accesibilidad de estas pruebas. Hay una combinación de metodologías para una evaluación integral y mayor ayuda en el diagnóstico de las enfermedades relacionadas a los defectos o terapéutica de la coagulación. Y acá, para poder decirles cómo es que nosotros valoramos un tiempo de protrombina, ¿no? ¿Cómo es que valoramos un tiempo parcial de tromboplastina? No me mide 7, 3, fíjense. ¿No? ¿Cómo puedo medir un tiempo de tromboplastina parcial activada? ¿No? Un tiempo de trombina, ¿no? El fibrinógeno, fíjense en los métodos que tiene de precipitación, desnaturalización, turbidimétrico, inmunológico, medición del coágulo. O sea, tenemos que tener varias metodologías para estudiar los factores de la coagulación. El dímero, importante para saber si hay un problema de trombosis inicial o no, y es uno de los principales. En un paciente normal, fíjense en una hemofilial, cómo cambian los gráficos. Y para que puedan ustedes ver una mejor presentación, tenemos pues estas pruebas viscoelásticas que tienen que ver con estos métodos tromboelásticos, que es la tromboelastografía. Es decir, cuando ustedes están en sala de operaciones y un paciente está sangrando y yo quiero saber por qué sangra, lo paso a estas pruebas, ¿no? Y generalmente, dependiendo del gráfico que yo voy a obtener, me voy a dar cuenta qué es lo que me falta. Si me falta plaquetas, si me falta plasma fresco congelado, si me falta crioprecipitado, si me falta algo. Y puedo yo, de esta manera,
corregirlo dándole a mi paciente lo que necesita. Entonces, esto lo vemos bastante, estos equipos de tromboelastografía, generalmente, como les dije, lo vemos en UCI, en emergencias, en sala de operaciones. Por ejemplo, el Almenara tiene, el INCOR tiene, la Clínica Delgado tiene. Que yo sepa, no lo tiene el 2 de Mayo, no lo tiene el Loaiza, no lo tiene María Auxiliadora. No sé si el Revaliati lo tiene, creo que no. Y este es otro equipo que manejan pruebas para diagnóstico y tratamiento de pacientes con sangrado masivo. Hace lo mismo, otro el elastograma, pero es otro modelo, ¿no? Y esto tiene pues importancia porque lo están utilizando bastante en las cirugías cardíacas, en los trasplantes hepáticos, en urgencias traumatológicas y en sangrados obstétricos. Es decir, la tecnología la tenemos. El problema siempre va a ser en la sostenibilidad y en el costo operativo. Esta es otra marca, ¿no? Sonoclot, el fundamento es casi el mismo, con gráficos. Unos tienen mayor, menor costo. Y generalmente, pues, es el análisis de forma de onda de tramitancia. Muy bien, eso es lo que quería yo de alguna manera poder abarcar para que ustedes puedan, a ver, creo que nos hemos quedado acá. ¿Está avanzando para ustedes? No, se ha quedado estático, Entonces, doctor. Sí, ¿qué están viendo acá? Equipo Rotem. Acá, analizador viscoelástico de Sonoclot. ya, sí está avanzando. Y acá el Sonoclot. Sí, doctor, sí está avanzando. Ya, qué bueno, ¿no? Fíjense, para que vean las ondas de tramitancia. Y es lo que quería yo presentarles el día de hoy, escuchar sus preguntas, eh, y saber si me han entendido o no me han entendido, pero no es difícil, como les vuelvo a mencionar. Es un poco largo, un poco tedioso, pero a los cirujanos muchas veces lo que les va a interesar es por qué está sangrando mi paciente, quién también está haciendo mi hemostasia, qué es lo que está sucediendo. Y a nosotros en particular también decirles de que hay algunos problemas congénitos, hereditarios, que tenemos que detectarlos desde el nacimiento. Por ejemplo, cuando los chiquitos empiezan a caminar, se caen y forman las hemartrosis, o sea, coágulos a nivel de las articulaciones, y no actuamos de inmediato, entonces vamos a tener un paciente hemofílico con problemas a futuro de movilización, etcétera, con incapacidades, porque a veces esos coágulos que se forman en las articulaciones se van a calcificar. Entonces, hoy en día tenemos herramientas a la mano. Si no podemos nosotros tratarlo, poder derivar a nuestros pacientes a centros especializados para que puedan recibir la atención de los factores que estén necesitando. Y tenemos cómo estudiar el déficit de estos factores para poder darles una alternativa de solución al problema que los aqueja. Muy bien. No sé si tienen preguntas, por favor. Si no tuviesen preguntas,
diría que Doctor, con la una presentación que pregunta. les he compartido, creo que van a poder complementar mejor lo que he tratado de explicarles. Y evidentemente esto sí juega este capítulo una importancia para mí de mejor entendimiento cuando la ven en el laboratorio. Ojalá tengamos la oportunidad. Sí, Y si no, nos visitarán. así es. Gracias, doctor. Gracias, Bien, doctor. Buenas más bien noches. agradecerles a ustedes la atención. Yo creo que es importante el entusiasmo que veo, ¿no? Y daríamos por terminado. Muchas gracias y será pues hasta la próxima teoría que tengo más adelante. Buenas tardes y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, doctor. ¿Qué has dicho? Sí, bueno.